Le damos la bienvenida a nuestro profe, a nuestro columnista de los días miércoles, el licenciado Esteban Rodríguez. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, gracias por los regalitos que nos trajiste, por tu ausencia breve, pero bueno, gracias por todo lo que nos trajiste. Hoy vamos a hablar de Luis Garibaldi. Así es, hoy vamos a hablar de Luis Garibaldi y asociado Garibaldi a dos cosas, obviamente a la persona y luego al paso Garibaldi. El paso, exactamente, sí, muy conocido. Muy conocido, exactamente. Vamos a comenzar. Se ríen porque No me están hagas comiendo, reír, están Esteban. comiendo alfajores y no pueden hablar. No pueden hablar por los alfajores que están comiendo. Bueno, Bien, entonces vamos a retomar la seriedad en este momento. Gracias a la locutora. no se puede trabajar así. Bueno, vamos a hablar de Luis Garibaldi, eso es nuestro tema de hoy. Exactamente. Entonces, para comenzar, vamos a decir que Luis Garibaldi, hay una discusión acerca de por qué es el apellido de Garibaldi. Hay dos versiones que son muy potentes. Una que dicen que es un marinero que llegó a la región de Bahía Tetis, donde nació Garibaldi. Sí, Decía Garibaldi, y le quedó Garibaldi a este muchachito. Cuando lo bautizaron le pusieron Luis Garibaldi. La otra versión es la que dice que cuando era pequeño le decían Garebalde, ¿sí? Ajá. Para que traiga el agua, el balde con agua. Garebalde, ¿en quedó serio? Garibaldi. Sí, Parece un chiste. parece un chiste, pero esas son como las dos versiones, Ah. ¿no? Uno asociado a Garebalde, que luego es Garibaldi, y otro por Giuseppe Garibaldi, que es uno de los próceres de la unificación Sí. de Italia. Igual era muy común en alguna época que los apellidos terminaban totalmente tergiversados, podríamos Sí, decir, sí, ¿no? sí, sí, no, O se escribían de otra y en manera. muchos casos los indígenas cuando eran bautizados recibían el apellido del dueño, digamos, o del encomendero. No es el caso de Tierra del Fuego porque no existía la institución, pero sí en muchas partes del continente americano los escribas, o sea, los escribas, no, escúchame, los intérpretes que había tenían los apellidos de sus dueños, por decirlo de alguna Sí. manera. En este caso, Garibaldi es un indígena fueguino que, según algunos relatos, fue tomado como rehén por Bridge en la zona de Harberton, y a partir de ese momento está en la estancia y se cría ahí en la estancia Harberton Mirá, a los 10 años aproximadamente, porque él en el libro de Anne Chapman dice que cuando tenía 7 u 8 años todavía andaba vestido con ropas indígenas, digamos. sí. Su mamá era indígena, su papá se desconoce el origen. Pero Nunca dicen me que... hubiera imaginado que era una persona de los pueblos originarios. Sí, viste las cosas que descubrimos. ¿Viste? Y de ahí viene el jonte, porque cuando él lo bautizan Luis Garibaldi, cuando toma conciencia de esta imposición europea, dice, bueno, pero por lo menos me tengo que quedar con algo que me identifica como indígena, que es el jonte, que es el apellido de su mamá. Ah, mirá, Y su nombre original es Paca, Paca Jonte, mirá. ¿sí? Que era su nombre indígena. Que es muy interesante esta historia. Sí, la verdad que Eh, sí, no la conocía. Viste, entonces, con los años, Garibaldi va creciendo, ya era Luis Garibaldi Jonte, y termina instalándose en la zona de la cabecera del lago Cami. Que se acuerdan que cuando hablamos de Lola, dijimos que él era el dueño de la estancia donde Lola vivía. Sí, o Bueno, sea que se conocieron. se conocieron, sí eran Mucho. paisanos, sí, eran paisanos. ¿Qué es lo que dice? Lo dice Lola y lo dice Garibaldi. Él procuraba que ella recibiese leña, que recibiese agua, que recibiese carne Es para verdad, que pudiese mantenerse. Entonces, él se instala ahí y comienza a trabajar para la policía o la prefectura. Hay algunos que dicen prefectura, otros dicen que policía, como vaqueano, luego va a trabajar como vaqueano de vialidad. Pero es él el que recuerda que su abuela le dijo que había un paso para cruzar la cordillera de los Andes. Mirá, ¿Sí? sí. Como nosotros sabemos, o si no lo saben se los cuento, Tierra del Fuego es el único lugar donde la cordillera de los Andes corre de este a oeste. Sí, Entonces, para unir las dos ciudades había que cruzar la cordillera. Y es Luis Garibaldi Jonte quien muestra cuál sería la opción para el paso. o sea, sería como nuestro San Martín local, podríamos decir, Ahí está, San Martín. porque fue el primero en pasar. Fue el primero en mostrar el paso.
¿sí? El paso se descubre aproximadamente en 1930, si no me equivoco, lo tengo por acá. Sí, entre el 35 y el 36 se descubre el paso. Sí. ¿Sí? O sea, él ya hacía años que vivía en la zona del lago Cami y en ese momento es que se descubre el paso. Pero el paso que era un caminito El- sinuoso, Exactamente. nada, que Sí, había sí. que abrir Exactamente. y Sí, pasar sí, como sí, se sí. pudiera. Sí, completamente, completamente. Ahí vamos a hablar del paso Garibaldi en un ratito. Pero digo, Garibaldi es quizás, según algunos libros, algunos textos, el que tiene mejor vida de los indígenas, porque va a tener un buen trabajo, va a ser reconocido, va a trabajar para la vialidad, va a tener su propia estancia donde cría sus ovejas. Entonces va a tener un desarrollo interesante Claro. que luego se viene a Río Grande y termina falleciendo en 1981. Justamente estuve hablando el otro día con Mingo Gutiérrez Sí. y él me contaba que él le hizo una entrevista a Luis Garibaldi un tiempito antes de que fallezca. Mirá. Que son registros sumamente interesantes. Y sí. Y únicos deben ser. Únicos, donde él contaba parte de la historia de su vida. ¿Y a qué edad falleció? ¿Era muy grande? ¿Era muy viejito? Y era así, bastante viejito, porque nosotros pensemos... Yo tenía anotada la fecha. Bueno, ¿viste cuando le preguntás algo que no... No importa. Que no estaba registrado? Te la debo, lo dijo el presidente. Sí, esa te la debo. Esa te la debo. Pero sí, no, debe haber tenido unos 80 años. Ah, era grande. Sí, tenía unos 80 años. Entonces muere en Río Grande, ahogado en la costa del Río Grande, por asfixia. Dicen que la autopsia no dio demasiados datos sobre la muerte, pero bueno, él murió a los principios de la década del 80 y fue Mingo Gutiérrez uno de los últimos que lo entrevistó. Una vida, te digo, para libro, porque realmente con todo con esto que contás, ¿no? Fuera saliendo, digamos, teniendo en cuenta sus raíces, toda su historia y todo lo que hizo parece de novela. Uh-huh. Sí, y que a su papá lo habrían matado unos buscadores de oro. Que una vez fueron a buscarlo con su madre. ¡Qué historia! Y estaba muerto el padre con un tiro en la cabeza. ¡Qué historia! Sí. Bueno, dijiste que retomábamos, que íbamos a hablar un poquito del paso. Del paso Garibaldi. Sí, del paso Garibaldi. Iba a contar una cosita antes que cuenta Garibaldi en el libro de Anne Chapman. Que dice que es Lucas Bridge el que lo llama al Chancho Colorado para decirle que había que civilizar a los indígenas. Y el Chancho Colorado decía que era una pérdida de tiempo, que había que pasarle balas a todo el mundo. Y hay una anécdota de una matanza en Cabo Peñas, donde cuando subía la marea y la gente que estaba ahí recolectando en la costa se vieron atrapados y el Chancho Colorado junto con otros hubo una matanza en esas costas del Cabo Peñas. Lo cuenta Garibaldi en el libro de Anne Chapman. Ay, qué fuerte. Sí. Qué Entonces, bárbaro. el Chancho Colorado, McLennan, era el que por las orejas le daban plata, que había un río que se llamaba Río McLennan y que ahora se llama Río de los Zonas, en la zona de José Menéndez. Bueno, cuánto sufrimiento también nuestros pueblos originarios, ¿no? Completamente. Bien, vamos entonces. Avancemos hacia la otra parte, que era precisamente el Paso Garibaldi. Como dijimos recién, el Paso Garibaldi va a ser descubierto entre el 35 y el 36, ¿sí? Que no es originalmente por donde cruzamos nosotros. Nosotros cruzamos por la parte alta de la cordillera de los Andes, pero si nosotros prestamos atención, hay un camino que recorre por abajo, que es el Paso Viejo, que ese es el que descubre precisamente Garibaldi, o que muestra Garibaldi, y que comienza a construirse o a desarrollarse recién a partir de 1948. Hubo intentos estoy pensando mientras nos contás esto, que hubo intentos de revalorizar ese camino de manera turística. No sé en qué quedó ese emprendimiento y si hoy se puede circular por ahí, que es en realidad el paso original. Probablemente se pueda bajar, pero no subir, porque el camino de Petrel está cerrado. Sí. No se puede llegar hasta la hostería en auto. Entonces probablemente esté cerrado. Claro, pero había proyectos de armar un circuito turístico para poder transitar por ese lugar, que estaría buenísimo tener justamente las referencias históricas, ¿no? Sí. Pero entonces digo, se empieza en el 48 la construcción y recién en el 56 se pueden unir los dos tramos del camino. O sea, unir Río Grande con Ushuaia es recién en 1956. Claro. ¿Sí? Un trabajito de hormiga fue. Una cuestión faraónica, por decirlo de alguna manera.
Y el Camino Nuevo, recién entre el 68 y el 70 se empieza a construir por fondos que vienen de la Alianza para el Progreso, ¿sí? Desde Estados Unidos llegan fondos y con eso comienza a desarrollarse el camino nuevo, ¿sí? ¿Cuánto demoró el primer viaje de Río Grande a Ushuaia? ¿Cuánto? 10 horas. Ah, bueno, pensé que podría haber sido más grave. Podría haber sido peor. Salió a las 4 de la tarde, llegó a las 2 de la mañana. Salió de Ushuaia y llegó a Río Grande a las 2 de la mañana. Claro, todo ripio y a 20. Claro, y con los autos que podían circular para esa época en Río. ¿Qué autos había en Río Grande en esa época, no? Claro. ¿Quién tenía auto primero? ¿Quién tenía auto primero? Sí. Y después, así sumando anécdotas, cuando vuelven de Río Grande a Ushuaia, la familia Canga, mirá, ¿sí? Que está asociada a la construcción también. A la construcción y a las propiedades de tierras, es el primero que va de Río Grande a Ushuaia. Mirá. O sea, sería el primer civil que cruza de Río Grande a Ushuaia. Y la primer mujer que cruza... ¿Quién fue? Es la mujer de la casa de la familia Bebán de Ushuaia. Es la primer mujer que cruza. Se llama Nedjelka. Ah, qué nombre. Marusic. Sí. Que vino de Ushuaia para acá. Claro, en 1958 es la primera mujer que cruza manejando sola el Paso Garibaldi. Una valiente igual, sí, y por el Paso Viejo. Sí, una valiente. Y es muy interesante el relato donde ella cuenta que estaban los camiones, las máquinas de vialidad y que le iban a enganchar. Ella dijo, no, voy a pasar por acá y cruza manejando el Paso Garibaldi. Bueno, re corajuda, la verdad. Así es. Ha pasado a la historia. Muchas gracias, Esteban, por todos estos datos y estas anécdotas que nos traes cada miércoles. Muchas gracias, nos vemos.